Un saludo cordial a todos. En este video van a encontrar la presentación de la célula. El día domingo no logramos terminar, entonces haré este pequeño video para que ustedes tengan acceso a esta información. Bueno, se recuerdan que habíamos hablado entonces de que la teoría o el término célula surge en 1965 porque este señor Robert Hooke fue el que mediante un microscopio vio celdías en un trozo de corcho, y de ahí viene el término célula, de celdías. Muy bien, también existen los principios de la teoría celular. A mediados del siglo XIX, el señor Theodor Schaun, Matthias Scheinen y Rudolf Virchow crearon los principios de la teoría celular. ¿Y qué dicen los principios de la teoría celular? Bueno, estos dicen que todos los seres deben de estar constituidos por una o varias células. Los organismos más pequeños se componen de una sola célula y esta es la unidad funcional de los organismos multicelulares. Quiere decir que existen organismos de una sola célula que se llaman unicelulares y organismos de muchas células que vamos a conocerlos como multicelulares o pluricelulares. Lo que quiere decir que la célula va a ser la unidad básica de ese organismo multicelular. Aquí hay un ejemplo de una imagen de la piel y sus múltiples células. ¿Sí? Eso es un organismo entonces multicelular. Muy bien, todas las células nacen de células preexistentes. Continuamos. ¿Qué es la célula entonces? La célula se define como la unidad mínima de la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder considerarte célula? Reproducirse, metabolismo, adaptación, homeostasis, irritabilidad y evolución. ¿Se recuerdan? El término homeostasis hace referencia a equilibrio. Las células nos ayudan a nosotros como humanos tener el equilibrio perfecto entre agua, calor o temperatura, el equilibrio perfecto de azúcar, de sal en nuestro cuerpo. Y a eso se refiere la homeostasis. Muy bien, nosotros vamos a estudiar dos tipos de célula, la animal y la vegetal. Realmente me interesa más que ustedes sepan la célula animal. Continuamos, entonces existen organismos formados por una célula, que van a ser unicelulares, y organismos formados o constituidos por muchas células, que serán multicelulares. ¿Sí? Bueno, estos serían los dos términos que deben de tener en cuenta. ¿De qué están hechas las células? En la primera clase habíamos hablado de que existen biomoléculas, y estas biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces estas cuatro moléculas van a ser las que van a formar la célula. Y las células a su vez están formadas por órganos, como nosotros, los humanos, estamos formados por distintos órganos. El estómago, el cerebro, los ojos, esos son considerados órganos, ¿de acuerdo? Y en la célula vamos a encontrar la membrana, el núcleo, el citoplasma, mitocondrias, pared celular y todos los que están descritos en este párrafo de acá. Muy bien, evolución de la célula. Existen dos teorías aceptadas. Vamos a empezar por dónde surgieron. En teoría surgieron de los mares, ¿sí? Y las primeras células fueron llamadas protogenotes o protobiontes. Estas eran células procariotas, no tenían núcleo, y además su código genético estaba basado o guardado en ARN y no en ADN, ¿sí? Eso las hacía más sencillas. Muy bien, después de esas células primitivas vinieron las primeras células procariotas. Perdón, regresé. Las primeras células procariotas, que serían las que no tienen núcleo. Entonces, de las células primitivas surgieron las procariotas, pero la diferencia es que estas células procariotas ya tenían ADN, no ARN para guardar sus instrucciones. Entonces, después en la atmósfera de nuestro planeta se incorporó el oxígeno. Las células primitivas no estaban adaptadas para el oxígeno y entonces muchas de estas murieron y otras se adaptaron. Y esta es la teoría de cómo surgieron las células eucariotas o las que ya tienen un núcleo. Muy bien, sigamos pues. Origen de las células eucariotas. ¿De dónde salieron las células con núcleo?
Muy bien, existen dos teorías. Está la teoría autógena, que lo que dicen es que se formó porque la propia célula se invaginó. Entonces pongamos, por ejemplo, vamos a pasarnos a esta blanca. Está la célula aquí y lo que hizo la célula fue crear pequeñas invaginaciones dentro. O sea que metió membrana hacia adentro de ella y lo que hizo al final fue hacer algo así. Y esto de adentro entonces sería un organelo. Vamos a volver a hacer. Esta sería la célula. La célula lo que hizo fue hacer una invaginación. Después esta invaginación se fue hacia adentro y formó el núcleo. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice la primera teoría. Muy bien, continuemos. La segunda teoría es la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica fue propuesta por esta señora, que su nombre es Lynn Margulis, y fue en 1967, y lo que dice fue que lo que pasó es que hubieron unas neuronas unas células que perdieron su pared celular y entonces se volvieron unas más pequeñas que otras, y lo que pasó es que las grandes se comieron a las pequeñas. Las pequeñas, al estar dentro de la célula más grande, se adaptaron y terminaron volviéndose organelos. Entonces, si regresamos acá, aquí, entonces hubo una célula grande, hubo una célula pequeña. La célula grande lo que hizo fue comerse a la pequeña, y cuando se la comió, esta quedó dentro de la célula, se adaptó a estar dentro de la célula y lo que hizo fue volverse un órgano, un organelo dentro de la, de la célula que se la había comido. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que apoyan esta teoría de la señora datos que apoyan la teoría de la señora Lynn Margulis? Bueno, los datos son los siguientes. Primero, que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN, distintos al ARN nuclear. Muy bien, muchas enzimas de las membranas celulares y de las membranas celulares de las mitocondrias también se hallan en bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares y nosotros compartimos muchas proteínas que ellas tienen. Entonces, como tenemos una base común, esto apoya esta teoría. Las mitocondrias se dividen por fisión binaria. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ribosomas pequeños, igual que las bacterias, que son procariotas que no tienen núcleo. Entonces eso es lo que empieza a apoyar la idea de que unas células se comieron o se engullieron a otras, y apoya la teoría endosimbiótica. Muy bien, continuemos pues. Esta sería una imagen de la teoría del plegamiento que les estaba hablando al inicio, que la propia célula se plegó y lo que hizo fue formar pliegues adentro, y esos fueron sus organelos. Y la otra, que es la endosimbiosis, que lo que dice es que una célula más grande se comió a la célula chiquita y ya estando adentro se volvió un organelo. Sigamos. Aquí hay otra imagen alusiva a la teoría endosimbiótica para que tengan una idea. ¿Sí? En esta se ve cómo se come o engulle o ingresa a su cuerpo células más pequeñas y las vuelve organelos. Muy bien, células procariotas. Las células procariotas, del origen griego, la palabra viene del griego pro, antes, y carión, núcleo. Entonces esto sería una célula antes del núcleo. Presenta una pared celular y la membrana plasmática se encuentra debajo de esta pared. Generalmente tienen cilios y todas las bacterias, la mayoría de ellas, son procariotas. El material genético en las procariotas no está encerrado por un núcleo, ¿sí? Sino está distribuido en toda la célula. Entonces carecen de núcleo. Eso quiere decir que en esta bacteria todo el ADN va a estar aquí en medio, distribuido de manera no uniforme. Muy bien, sigamos.
Los organelos y estructuras que presentan las células procariotas. ¿Qué organelos presentan las células procariotas? Cápsula, pared celular, membrana plasmática, ribosomas, nucleoide y mesosomas. Muy bien. Lo importante es, presentan nucleoide. El nucleoide está formado por una sola cadena de doble hélice de ADN asociado con proteínas no histonas. O sea que su nucleoide es donde se encuentra el ADN. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Y los mesosomas son invaginaciones de la membrana ubicadas cerca de la zona de división celular que aumentan su superficie. Los ribosomas son proteínas que ayudan a la síntesis de proteína, a crear proteínas. Muy bien. Entonces, esto sería el nucleoide. Aquí en este pedazo, en esto que se ve azul, acá, es donde está todo el material genético, pero no está envuelto en ninguna membrana, y por eso se le llama procariota. Muy bien, otras estructuras que presentan las células procariotas, esto es importante, plásmidos, son pequeños segmentos de ADN de forma circular que se multiplican y se unen al nucleoide o al núcleo central o al ADN principal de la bacteria, ¿sí? Inclusiones, citoesqueleto, flagelos o pili y pelos, estos dos organelos son los que le conceden o le otorgan movimiento a una bacteria o una célula procariota. Muy bien, aquí está entonces la imagen de lo que tenemos, lo que que estábamos mencionando. Aquí están los flagelos, tiene su membrana, su pared celular, la membrana, el citoplasma, que es el líquido que tiene adentro, y esta parte de aquí, que es donde está el ADN. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las células eucariotas. Estas tienen núcleo. Las células eucariotas del griego eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo, son más grandes y complejas que las procariotas, que no tienen núcleo. Su material genético está dentro de un núcleo, o sea que todo el ADN va a estar rodeado por una membrana, ¿sí? En las procariotas no existe esta membrana. Hay tres tipos de células procariotas o que tienen núcleo, que sería la fúngica, vegetal y animal. Para fines prácticos nosotros vamos a ver la vegetal y la animal con énfasis en la célula animal. Esta no la tomaremos en cuenta, que es la célula fúngica. Muy bien, lo que les comenté anteriormente. ¿Cuáles son los organelos celulares? Los organelos celulares son todas aquellas estructuras involucradas en el funcionamiento adecuado de una célula. Dentro de una célula, como nosotros, va a haber una piel que nos rodea y dentro de esa piel van a estar los organelos o los órganos de la célula. ¿Cuáles son estos órganos? Bueno, en las células vegetales existe la pared celular. La pared celular es distinta a la membrana celular. Esta es rígida y le da forma a las células. Y está conformada o formada por una lámina media, por una pared primaria y por una pared secundaria. De acuerdo, entonces, esta sería la estructura de la pared celular, ¿sí? Y las tres porciones que yo les había mencionado que la forman. ¿Y cuáles son sus funciones entonces? Las funciones es protege, protege, protege y da, protege de las tracciones mecánicas exteriores, ¿sí? Y le da resistencia a la célula. Por ejemplo, es como que nosotros nos pusiéramos una armadura encima de nuestra piel. Y la piel entonces sería la membrana plasmática, por poner una analogía. La membrana plasmática es la parte más externa de la célula. Si regresamos a esta diapositiva, todo lo que rodea a la célula se llama membrana plasmática. Es como, les pongo la analogía de nuevo y insisto en repetir,
como la piel que nos rodea. La piel es la que nos mantiene, la que nos da forma, o que mantiene todo músculos en su lugar y nos da relativa forma. Bueno, entonces, ¿qué organelas tenemos? Está la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada por fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y colesterol. Los fosfolípidos son anfipáticos y son anfipáticos, les voy a explicar qué significa luego, y son una doble capa. Muy bien, entonces vamos a poner acá, esto que está aquí sería un fosfolípido y esto que está acá sería otro fosfolípido. Entonces lo que está diciendo es que tenemos dos capas de fosfolípidos. Esta sería una capa y esta sería la otra. 1 y 2. ¿Sí? Y lo que hace es que son como vuelvo a repetir la analogía, es como la cáscara de una fruta, la cáscara de un banano, la cáscara de una naranja, por ejemplo, sería la membrana celular. La cubre y la protege, protege todo lo que está dentro de ella. ¿Sí? Muy bien. La membrana plasmática está, entre la membrana plasmática va a haber proteínas. ¿Sí? Y estas proteínas pueden ser integrales o proteínas periféricas em, que pueden estar hacia la parte interna o la parte externa de la membrana. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que la membrana va a tener proteínas, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esta. Unas pueden ser integrales. Integrales quiere decir que van a ayudar a darle forma a esta membrana de dos capas de lípidos. Entonces puedo poner una proteína aquí en medio y eso le va a dar forma. Es como cuando como cuando en una pared de blocks lo que hacen es poner en medio una estructura de hierro. Podríamos hacer la analogía de que la estructura de hierro sería una proteína. También existen proteínas que ayudan al transporte. Si hay algo aquí afuera, por ejemplo, este podría ser un ion sodio o azúcar, y quiero que entre, no va a entrar por acá porque no puede pasar, es una barrera y lo que hace es entrar hacia acá. Y entonces esto sirve como una puerta. Muy bien, sigamos pues. También estas proteínas pueden servir como receptores. Como el timbre de una casa, ¿se recuerdan que había hecho una analogía en clase? Entonces yo toco este timbre y este timbre va a hacer que esta puerta se abra y yo ya voy a poder entrar. Muy bien, sigamos pues. Organelos con o sin membrana. Existen organelos que van a tener membrana, ¿sí? Estos que están acá, el retículo endoplasmático rugoso, las vacuolas, lisosomas, peroxisomas, mitocondria, plastos y aparato de Golgi van a tener membrana. Los que no van a tener membrana son los centriolos, citoesqueletos, los cilios, los flagelos. Acá está bastante explícito. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones entonces de la membrana plasmática? Delimita y le da forma a la célula, la aísla y la protege contra acciones químicas y mecánicas, controla su contenido químico y se encarga del transporte de sustancias de manera controlada. Entonces, aquí no puede entrar cualquier sustancia, sino tiene que pedir permiso, por decirlo de alguna manera, o pedir que se abran estas puertas para poder tener ingreso a la célula. Muy bien. Citoplasma o hialoplasma. ¿Qué es esto? Es el material interno que ocupa la célula. O sea, vamos a regresar. Acá en esta imagen, por ejemplo, aquí está toda la membrana, ¿sí? Y aquí están los organelos. Pero este interior está lleno de líquido. Esto está lleno de un líquido, que ese líquido se llama citoplasma. Es como que, si hacemos una analogía, es como la membrana sería una vejiga, por ejemplo, y ustedes la ponen al chorro, la llenan de agua, el agua que está dentro sería el citoplasma y todo el globo sería la membrana. Entonces, ese es el citoplasma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Este material interno ocupa toda la célula. Presenta una parte líquida, que se llama citosol, y una parte cuasi sólida,
gelatinosa, si quieren ponerlo así, que se llama protoplasma. Entonces, el citoplasma está conformado o estructurado o elaborado por una parte líquida que se llama citosol y una parte gelatinosa que se llama protoplasma. Y este citoplasma está formado en su mayor parte o proporción por agua, aunque también tiene proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, hormonas, enzimas, coenzimas, nucleótidos, moléculas orgánicas pequeñas y iones. Muy bien, ¿cuáles son las funciones del citoplasma? En el citoplasma van a suceder todas las reacciones metabólicas de la célula. Otro almacena grasa y azúcar, lípidos y azúcares, para, como reserva de ATP, que es la moneda de cambio de la... El ATP es la única molécula que puede utilizar la célula como energía. Y otra cosa contiene los organelos, porque existe una cosa que se llama citoesqueleto, o sea, que además de tener su parte líquida y su parte líquida y su parte gelatinosa, además de eso va a tener un entramado o muchos hilos que van a cruzarse de membrana a membrana. Y estos hilos lo que hacen es que ayudan a suspender o a sostener los organelos. Por ejemplo, aquí en esta imagen pueden ver todos estos hilos, si lo quieren ver así, de color amarillo, forman parte del citoesqueleto. Y este citoesqueleto lo que va a hacer es darle sostén o sostener esto verde que está aquí, que es una organela, para que se mantenga en su posición y no caiga hacia, perdone, y no caiga hacia acá, por ejemplo, o hacia aquí arriba, o se mueva hacia acá. Está fijo en un lugar gracias a todos estos alambritos, si lo quieren ver así, llamados citoesqueletos. Muy bien, el núcleo. El núcleo, este sí tiene membrana, igual que la exterior, que habíamos hablado, es una doble capa. Se continúa por el retículo endoplásmico rugoso, después les explico qué es este organela. Y las dos membranas están unidas alrededor de, bueno, las dos membranas están unidas alrededor de unas aberturas llamadas poros nucleares de naturaleza proteica. Bueno, ¿qué sucede? Lo que pasa es que el núcleo va a tener unos poros, unos agujeritos, ¿sí? Que son estos que están acá, que tienen como forma de florecita, y por ahí va a poder entrar y salir el ARN mensajero. Muy bien, ¿qué es el núcleo? El núcleo, al igual que la célula, va a tener dentro de sí un líquido que se llama nucleoplasma, ¿sí? Y en el centro del núcleo va a tener una estructura redondita que se va a llamar nucleolo. El nucleolo está compuesto de ARN, proteínas, enzimas, nucleótidos y sales minerales. La cromatina la compone el ADN. Si se dan cuenta, aquí en la imagen habla de cromatina. Son estas partes de color más claro. Ahí está todo el ADN. ¿De acuerdo? Ahí hay histonas, proteínas no histonas. Las proteínas histonas condensan el ADN, quiere decir que si yo tengo el ADN, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo el ADN de esta manera, lo que voy a hacer es que las histonas van a aparecer y lo van a condensar. Y lo que van a hacer va a ser que lo van a pegar toditito para poder tenerlo en un paquete más manejable, pequeño y estable. Bueno, sigamos. El núcleo presenta un aspecto granuloso, heterogéneo, con una zona clara llamada eucromatina, cromatina poco condensada. O sea que en esa eucromatina va a haber poco ADN porque está poco condensado, ¿sí? Y la zona oscura, que se va a llamar heterocromatina, que es cromatina muy condensada. O sea, las partes donde yo vea más condensado va a ser donde yo voy a encontrar más ADN.
Les vamos a poner un ejemplo. Supongamos que cada línea de estas va a ser ADN. Si yo tengo muchas líneas, el fondo blanco se va a ver menos. Eso significa que está más condensado. Si yo tengo menos líneas o líneas más delgadas, el fondo blanco se verá más y esto está menos condensado. Por ende, en la heterocromatina habrá más ADN. Ok, continuemos. ¿Cuáles son las funciones del núcleo? Las funciones del núcleo son el encargado del almacenaje y la replicación del ADN. Se considera el cerebro de la célula. ¿Sí? Es un análogo, si lo quieren ver así. Define los procesos de formación y reproducción celular y además contiene el código genético. En el núcleo de la célula está todo el ADN que va a construir la célula y a la larga nos va a construir a nosotros. Muy bien, el nucleolo está en el centro del núcleo, que es este que está acá, y es un órgano denso, o sea, en poco espacio hay mucha información, mucho líquido complejo que flota dentro del núcleo y lo forman grandes cantidades de ARN. Esta podría ser pregunta de examen. En el núcleo, donde se encuentra la mayor cantidad de ADN, de ARN, perdón, en el núcleo. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Sintetiza casi todo el ARN presente en la célula, utilizando para ello la información del ADN. Algunas proteínas y el ARN ribosomal se unen para formar unidades ribosomales que a su vez constituyen ribosomas complejos. Esto se los voy a explicar después, más adelante. Ok, ¿cuál es el retículo endoplásmico rugoso? Se recuerdan que anteriormente habíamos dicho que es la continuación del núcleo. ¿Sí? O sea, está el núcleo acá y pegado a él se encuentra el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué es el retículo endoplásmico rugoso? El retículo endoplásmico rugoso es una serie de canales interconectados, cerrados, limitados por membrana, que están en contacto con el núcleo y este retículo endoplásmico puede ser liso o rugoso, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de ribosomas que tenga en su membrana, pero lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en esta parte es rugoso y en esta parte es liso. Rugoso se le dice por estos puntos amarillos que tiene acá. Lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Estos puntos amarillos que tiene el retículo endoplásmico rugoso se llaman ribosomas. Y los ribosomas son proteínas que ayudan a hacer proteínas. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar de esto más adelante. Retículo endoplásmico rugoso que tiene forma de canales como un laberinto con grandes cantidades de ribosomas incrustados en la cara externa. Todos los puntos amarillos que vemos acá son ribosomas y los ribosomas son proteínas que ayudan a construir más proteínas. Bueno, el retículo endoplásmico liso presenta un aspecto tubular ramificado, que es este que está acá, que es este anaranjado, y ambos están interconectados. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, en esta parte de acá, hay una conexión. Ok. Pero, ¿qué pasa en estos? ¿Cuáles son las funciones de estos, del retículo endoplásmico liso y el rugoso? Muy bien, el retículo endoplásmico rugoso ayuda o en el retículo endoplásmico rugoso ocurre la síntesis o la creación de proteínas. ¿Sí? Y en el retículo endoplásmico liso ocupa la biosíntesis de lípidos y fosfolípidos. Ayuda a la desintoxicación de fármacos, plaguicidas, herbicidas, especializado en el almacenamiento y liberación rápida de iones calcio. Esas serían las funciones de cada uno entonces. Luego de núcleo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, viene el aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi es una organela que está formado por cisternas aplanadas, rodeados de membrana, y presenta el aparato de Golgi está compuesto de 3 regiones: la cara cis, la cara medial, que está en medio de las dos,
y la cara trans que está acá. ¿Qué es lo que sucede en el aparato de Golgi? Entonces vamos a volver otra vez. La cara cis, que es la que está más pegada al núcleo, la cara trans, que es la que está más alejada del núcleo, y en medio de las dos va a estar la cara medial. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones del aparato de Golgi? Las funciones del aparato de Golgi van a ser las siguientes. Una, empaca proteínas, lípidos y carbohidratos y regula el tráfico de las moléculas de la célula. Agrupa, clasifica y dirige. Otra, las proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplásmico se pegan mediante vesículas a la cara cis, atraviesan la zona medial hasta llegar a la zona trans. Mientras esto sucede, las proteínas van madurando. Y la otra, el complejo Golgi, también sintetiza glucosfingolípidos que constituyen la membrana plasmática. O sea, vamos a ver si tenemos una imagen acá. Aquí está. Entonces, aquí en el núcleo vamos a tener el ADN. El ADN va a darnos ARN. El ADN, por un proceso de transcripción, traducción del ADN, nos va a dar proteínas. Una vez las proteínas se van a crear acá y acá, todas esas proteínas las va a guardar el aparato de Golgi. Por eso es que dice que está la primera cara cis. Perdone. Entonces viene la proteína, supongamos que este punto rojo es la proteína, se crea aquí a partir de ARN, va para el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico liso lo manda envuelto en membrana para acá. Y de aquí para acá lo que va a sufrir es un proceso de maduración. Supóngase que yo necesito una glucoproteína, o sea, una proteína y que tenga un poquito de azúcar. Entonces voy a formar una glucoproteína. Esto sucede en el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi lo va a tener guardadas, va a tener guardadas todas esas proteínas aquí adentro y las va a sacar conforme la célula necesita. Entonces podemos decir que es un almacén de todo lo que se produce acá. Aquí están las funciones entonces, ya las habíamos leído. ¿Qué son vacuolas entonces? Las vacuolas son, perdón, vamos a seguir. Las vacuolas o vesículas también, que es un sinónimo, son burbujas, chibolitas, porciones de membrana pequeñitas. Regresemos entonces a la imagen anterior. Si se dan cuenta, aquí hay una como burbujita. Esa burbujita tiene adentro las proteínas que se crearon aquí. A eso se le puede considerar una vacuola o vesícula. Esta también podría ser una vacuola o vesícula. Esta es una vacuola o vesícula. Todas estas burbujitas que están adentro son la manera en que la célula transporta todo lo que ha creado. Son como vehículos o carros si lo quieren ver así. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de vacuolas tenemos? Tenemos los lisosomas, que los lisosomas son vesículas esféricas, o sea, son chibolitas de membrana. Existen lisosomas primarios y lisosomas secundarios, contienen partículas y membranas en el proceso de digestión y tienen gran cantidad de enzimas glicoproteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, los lisosomas se encargan, los lisosomas van a tener sus funciones. Acá tengo una imagen de cómo se ve un lisosoma. Si se dan cuenta, es una chibolita. Permítanme, voy a borrar aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo entonces. ¿Cuáles son las funciones de los lisosomas? Se consideran el estómago de la célula. Quiere decir que la función de los lisosomas es degradar o comerse todo lo que entra a la célula que pueda ser nutriente o desecho. ¿Sí? Entonces, comen todo lo que pudiese ser reutilizado. O también degradan sustancias para el reciclaje o excreción. Supónganse que un organelo se pone viejito, entonces ese organelo va a venir un lisosoma
y se lo va a comer para desaparecerlo porque ya no le funciona. Y a eso se le denomina autofagia. O sea, la propia célula viene y a través de sus lisosomas se come sus propios órganos que ya no sirven para crear unos nuevos. Muy bien. ¿Qué es el peroxisoma? El peroxisoma son parecidos a los lisosomas, o sea, son chibolas, burbujas de membrana, y adentro van a tener peroxidasas. ¿Sí? Acá lo dice. Leamos. Acá dice, los lisosomas presentan hidrolasas y los peroxisomas contienen muchos tipos de enzimas, las más importantes son las peroxidasas. Se recuerdan que en la primera clase hablamos que las proteínas hacen enzimas y las enzimas lo que ayudan es a romper moléculas. Entonces los lisosomas rompen moléculas y los peroxisomas también rompen moléculas. ¿Cuáles son las funciones de los peroxisomas? Los peroxisomas llevan a cabo reacciones oxidativas. O sea, ellos van a destruir o a desintegrar o a dividir en partes más pequeñas ácidos grasos, que son los lípidos o la grasa, y aminoácidos que forman proteínas. Intervienen en las reacciones de detoxificación, o sea, desintoxican a la célula, ¿sí? Esa es la función de los peroxisomas. Muy bien, ahora veamos las mitocondrias. Estos organelos presentan dos membranas, o sea, tienen membrana y que la rodea y la limita. Una externa con crestas y pliegues, y entre ambas se localiza un espacio llamado intermembranoso. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las funciones de las mitocondrias. Primero, características importantes. Las mitocondrias presentan su propio ADN, distinto al ADN del núcleo. ¿Sí? Son capaces de replicarse a partir de otras mitocondrias, o sea que si la célula tiene una mitocondria, esta propia mitocondria puede hacer más mitocondrias dependiendo de cuántas necesite la célula. ¿Y cuáles son las funciones de la mitocondria? Se encarga de la respiración celular para la obtención de energía ATP. ¿Se recuerdan que al inicio les dije que la única molécula o la única gasolina de la célula se llama ATP? ¿Y quién crea el ATP? ¿De dónde sale? Sale de las mitocondrias. Por eso es que son muy importantes, ¿sí? Entonces la mitocondria va a degradar moléculas como la glucosa y ácidos grasos y las va a degradar y las va a digerir para crear ATP. Plastos. Los plastos son órganos que se encuentran en células vegetales y ayudan a la fotosíntesis. Almacenan diferentes pigmentos fotosintéticos. O sea, la planta va a recibir sol, mediante el sol va a hacer su metabolismo y y en estos plastos va a guardar colores. ¿Sí? Los cloroplastos tienen pigmentos verdes. Los cromoplastos van a tener pigmentos rojos y azules, los leucoplastos blancos, los aminoplastos almacenan almidón, los protoplasmos almacenan proteínas y los oleoplastos almacenan aceite. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Darle color a las distintas plantas. Por eso tenemos que el tallo es verde, que las hojas son verdes, que las flores son color rosado, azul, amarillo, el color que ustedes quieran. Entonces, los cloroplastos sirven como un almacén de pigmentos que le dan color a la planta y de algunos otros nutrientes como los que están mencionados aquí. Bueno, aquí hay una imagen de los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que presentan membrana interna y externa. Y las funciones, ¿cuál es la función de los cloroplastos? Además de guardar el colorcito verde que ya hemos visto antes, ¿sí? También son los encargados del proceso de fotosíntesis. Quiere decir que transforman energía lumínica en energía química. Y esa energía química es la que utiliza la célula vegetal para comer. Bueno, ¿qué son los ribosomas? Los ribosomas son
estos que están acá. ¿Se recuerdan que cuando hablamos del retículo endoplásmico rugoso dijimos que tenía unos puntitos que son los ribosomas? Bueno, los ribosomas son entonces proteínas que ayudan a formar más proteínas a través del ARN mensajero. O sea, el ARN mensajero llega aquí y le dice al ribosoma qué aminoácidos poner y en qué orden para formar una nueva proteína. Entonces, la función de los ribosomas es crear más proteínas, pero a partir del ARN mensajero. Ok. Aquí están las funciones de los ribosomas. Síntesis de proteína o creación de proteína. Esta sería la molécula de ARN mensajero que viene del núcleo y le dice qué orden va a tener los aminoácidos para crear esta proteína. Y esta proteína podría ser cualquier proteína que la célula o nosotros mismos necesitemos para sobrevivir. Bueno, está el centrosoma o el centro celular. El centrosoma es el área de la célula que se considera el centro y está organizada en microtubos. Estos centrosomas ayudan cuando la célula se va a dividir en dos por mitosis. Está la célula, están en el centro y lo que ayudan es a dividir la célula en dos para poder hacer dos células a partir de una y apoyar en el proceso de mitosis o meiosis. Están los centriolos. Los centriolos constituyen el centro organizador del crecimiento de los microtúbulos que irradian en una disposición en forma de estrella. O sea, todos los microtúbulos salen de estos señores que se llaman los centriolos. Muy bien, el citoesqueleto, eso lo vimos en aquella diapositiva en donde les explicaba que además de que el citoplasma está formado por una porción líquida y una porción cuasi líquida, o lo dijimos que podría ser gelatinosa, y que va a tener un montón de filamentos entrelazados que lo que ayudan es a agarrar o a poner en su lugar los organelos. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. ¿Qué es el citoesqueleto? Son microfilamentos o filamentos de actina de 6 a 8 nanómetros formados por cadenas de unidades de actina G que presenta polaridad, filamentos intermedios y microtubos. Eso es el citoesqueleto entonces. ¿Cuáles son los filamentos que lo forman? Y aquí están descritos para que lo lean y lo revisen posteriormente. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Pues ya habíamos dicho, regula el movimiento y la posición de los organelos. ¿Sí? Aquí está un ejemplo, por ejemplo, esta que está acá es una mitocondria y la mitocondria está en ese, y aquí está el retículo endoplásmico rugoso y está en ese lugar porque estos filamentos amarillos lo mantienen en ese lugar agarrado, valga el coloquialismo, para que no se mueva de ahí la mitocondria ni el retículo endoplásmico. Muy bien, ¿y cuáles son los cilios y flagelos? Los cilios y flagelos son proyecciones de la célula. Está la célula y lo que hace es sacar una proyección y le da movimiento, ¿sí? Por ejemplo, los espermatozoides son una célula que tiene flagelos. Tiene una cabeza, el espermatozoide, y un flagelo que le ayuda o le otorga movimiento. Y bueno, ¿y cuáles son las funciones de los cilios o flagelos? El desplazamiento, que la célula pueda moverse. Algunas bacterias tienen esto, o la mayoría, y pueden moverse, ¿sí? Aquí lo dice, algunos organismos unicelulares tienen flagelos para su movimiento, ¿sí? Bueno. Y existen células madre. Las células madre son aquellas células que cuando se dividen por mitosis pueden dar una célula especial. Por ejemplo, esta célula podría dividirse por mitosis y dar, por ejemplo, una neurona, o dar un neumocito para el pulmón, o dar una célula muscular para el brazo o para el corazón, ¿sí? ¿Y cuáles son las células madre entonces? Las células madre son las que cuando se dividen por mitosis pueden dar neuronas, células del hígado, células sanguíneas, células musculares, cualquier célula que la célula madre quiera puede otorgar, ¿sí?
Gracias a las células madre, los órganos se regeneran naturalmente y mantienen un número constante de células madre y células especializadas que se sustituyen y se reponen cuando se pierden por envejecimiento. Hay tres células madre: las germinales, que es cuando somos fetos; las embrionarias, que también es cuando estamos dentro de la cavidad intrauterina de la mamá; y las adultas. ¿Sí? Bueno, continuemos. ¿Cómo se clasifican las células madre? Están las células madre totipotenciales, que son capaces de formar un organismo completo. Si yo tengo una célula totipotencial, de la división de esta célula, yo puedo formar un ser humano. Esa es la totipotencial. Las células pluripotencial, por ejemplo, pueden crear casi todas las líneas celulares, pero yo no puedo formar un organismo a partir de ellas. Por ejemplo, podría formar el hígado, el cerebro, ¿sí? Están las células madres multipotenciales, que pueden originar la mayoría de líneas celulares, pero no todas. Por ejemplo, pueden originar una célula madre multipotencial podría originar todas las células que necesito para eh, tener la sangre, por ejemplo. Están las células oligopotenciales, que son células muy parecidas a las anteriores, pero solo pueden formar una línea nada más. O sea, si yo tengo una célula madre oligopotencial, solo me puede dar neuronas, por ejemplo. Son más limitadas que las anteriores. Por ejemplo, estas podría darme todas las células del sistema nervioso central, que podrían ser neuronas, células de la microglía, y esta solo me va a dar neuronas. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Y las células unipotenciales. Las células unipotenciales solo dan un tipo de célula. Por ejemplo, las células madre espermatogonias solo pueden dar espermas. Ni más ni menos. Ninguna otra puede dar. Y esa sería de una potencial. Y eso sería todo. Les pido siempre una disculpa por no haber dado tiempo de darles esta clase el día domingo. Cualquier duda que tengan, siempre saben que me pueden contactar vía Canvas o correo electrónico. Por favor, no se les vaya a olvidar. Un gustazo y pasen un feliz día, tarde o noche, depende de la hora que vean esto. Hasta luego.